El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana con un amplio panel de invitados. Voy a comenzar con el subdirector del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte, aquí a mi lado izquierdo, al igual que el secretario de Planificación y Estrategia Presidencial, Ricardo Salgado. Ambos nos acompañan esta mañana para debatir sobre asuntos puntuales de país, la economía y esos 7 millones de pobres que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que crecen y que son un problema serio que hay que analizar y buscar formas alternativas, opciones, cómo parar esta pobreza, cómo parar esta situación compleja con la economía. Eduardo Facusés, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Eduardo, bienvenido, buenos días. Gracias. Gustavo Solórzano, gerente de la asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Gustavo, bienvenido. Y el gerente de política económica, don Santiago Herrera, a quien saludamos también. Don Renato y a los demás panelistas. Este es el panel de esta mañana. Cristian Duarte, Ricardo Salgado, Eduardo Facusés, Gustavo Solórzano y Santiago Herrera. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Lucecita Madrid con el título del programa de esta mañana de lunes. Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato. Feliz inicio de semana. Compartimos con ustedes el tema del día. ¿Qué nos convendría hacer como Estado con 6.7 millones de pobres? Comparta su opinión, su comentario a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y por supuesto nos encuentra como @Frente a Frente HN en todas las redes sociales donde también puede compartir su opinión. Bueno, de lo primero que comenzamos a hablar cuando estuvimos completo el panel es sobre la situación de Argentina, pero solo tips, porque este fin de semana, el viernes, para ser más específico, a eso de las 4 de la tarde, los argentinos sumaron a su deuda pública interna y externa aproximadamente 27.000 millones de dólares. Allá esa deuda que tienen, eso se suma a la deuda que tienen con los organismos multilaterales de crédito, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero es que ahí se sacan hasta 50.000 millones de dólares de préstamo de un solo, si no recuerden ustedes la gestión de Mauricio Macri. Hace poquito también sacaron una gran cantidad de dinero. Eso se tiene que pagar, repercute en su economía. Es lastimoso, a mí me causa pena y lástima un país que en los 50, 60 fue una potencia mundial económica, un país que le dio de comer a pueblos que salieron dañados de la Segunda Guerra Mundial, país que fue, no digo invadido, sino que asistió a europeos, españoles, italianos, cuando mejor estaba, convertido hoy en un país donde usted encuentra testimonios de gente que dice que hace 15 días no come un pedazo de carne, con una inflación enorme, un país que no hay que negar la educación que tienen en relación a la nuestra, que toda la gente cuando amanece lo primero que pregunta cómo está el dólar. Es lo primero que hacen los argentinos, y no se lo estoy diciendo porque leo disperso algún titular de vez en cuando en un periódico, sino que como comunicador leo constantemente lo que pasa en Argentina, en países de América del Sur y no digamos en los nuestros, y los contrastos con otros fuera del continente. Eso es Argentina y de eso estábamos hablando nosotros, de la situación que vive este país que se ve abocado a elecciones en el mes de octubre, donde lo que tiene usted como opciones son extremos. Desde el extremo que le dice que de 30 y tantos ministerios solo va a dejar 8, que le va a eliminar el Banco Central porque el país no necesita Banco Central, hasta otros extremos que le dicen que están bien, cuando la situación de Argentina es complejísima, difícil, sumamente difícil. Pero bueno, con eso comenzamos un poquito el diálogo extraoficial esta mañana, porque ahora se convierte en el diálogo oficial, porque ya estamos al aire con el programa
que lo están viendo un montón de hondureños. Como la pregunta nos dice, ¿qué nos convendría hacer como Estado con 6.7 millones de pobres? Yo quiero preguntarle a don Ricardo Salgado y don Cristian Duarte, ¿coinciden que esa es la cantidad de pobres que tiene el país en este momento? Bueno, según las estadísticas, la cantidad de pobres ha disminuido hacia el 2021, era del 71%. Yo entiendo que está cerca del 58%. Ahí se puede medir a través de los hogares o a través de la población, pero creo que todos estamos de acuerdo que es un número sumamente elevado. Y quisiera decir que el gobierno está haciendo y está haciendo mucho. Bueno, yo creo que el caso de Argentina, como bien expresaba Renato, nos pone a todo el continente como a vernos en un espejo, ¿no? Y este espejo es el espejo de en qué modelo están apostando los países, qué están haciendo los países para cambiar, como también hablábamos con Eduardo al inicio, antes del programa, un modelo que desde los 90 ha demostrado ser fracasado. Honduras está en un momento de transición histórica relevante, en un momento de transición histórica importante y yo creo que inédito. Si bien es cierto, el modelo neoliberal se implementó con mucha más fuerza desde los 90, en los últimos 12 años ese modelo se profundizó de una forma exhaustiva, ¿no? El nivel de expolio que se alcanzó en los últimos 12 años devino en que tuviéramos un 71% de pobreza, más de 1 millón de personas migraron del país, se legalizó la corrupción en el Estado a través de figuras como los fideicomisos, la ley de secretos. Sin embargo, sí es importante decir que este gobierno ya está implementando un modelo económico alternativo y la verdad es que no es inventar el agua caliente, ¿no? Esto es lo que hicieron los países en la posguerra, es lo que hicieron los países en la segunda mitad del siglo pasado y es simple y sencillamente fortalecer la industria nacional. ¿Cuál es la oferta de productos que exporta Honduras? Es materia prima, son bienes agrícolas no transformados, tal vez empacados, es decir, aquí no hay condiciones para los pequeños productores, para los microproductores, de tomar su producción agrícola, de tomar su producción ganadera y poder realizar un proceso de transformación y de agregarle valor. La importancia de agregarle valor, por ejemplo, en vez de vender 1 litro de leche, vender una libra de queso, es que hay mayor valor agregado y hay más riqueza para el productor. Sin embargo, el modelo neoliberal fue completamente fracasado en crear estas condiciones. ¿Y a qué condiciones nos referimos? A tecnificación, que los productores pequeños y medianos tengan acceso a tecnificarse, tengan acceso a tecnología, tengan acceso a educación, tengan acceso a caminos, que haya carreteras en buen estado, que tengan servicios públicos adecuados, que tengan electricidad barata, que tengan acceso a agua constante. A eso nos referimos cuando hablamos de que existan condiciones, de que existan silos para que los productores agrícolas puedan guardar su producción, que existan precios de garantía. Sin embargo, el modelo neoliberal ha sido completamente fracasado en crear estas condiciones y es por eso que el Estado debe hacerlo. Este gobierno, este año, tiene un plan de inversión de cerca de 74.000 millones de lempiras. No es suficiente. No es suficiente comparado con el tamaño de la pobreza que tenemos, con el tamaño de nuestra economía, pero es un gran esfuerzo y es el esfuerzo que está haciendo este gobierno. Fortalecer la industria nacional. Sin embargo, todavía nos seguimos enfrentando a algunos problemas en el camino. Ciertos segmentos de los grupos económicos se niegan, se resisten a perder sus privilegios y eso está deteniendo la gran transformación, porque es importante hacer una reforma estructural que nos permita cambiar la forma en la que está compuesta la economía nacional. Sin embargo, este gobierno sí está haciendo muchas cosas para poder transformar eso. Un ejemplo, porque después vamos a poder profundizar en eso, es que en los últimos 10, 12 años se abandonó el campo. En los últimos 5 años, 500.000 campesinos abandonaron el campo. Este año se puso una cartera de 2.400 millones de lempiras a través de Banadesa, a través de 7.000 préstamos a tasas del 2.5. Eso es reavivar la economía nacional y es lo que está haciendo este gobierno. Bueno, y agrego un insumo que seguramente en el debate saldrá a relucir, y es que el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 y este llega a 406.000 millones de lempiras. Rixi Moncada y su gente tienen identificados
los ingresos o proyectados los ingresos para financiar este presupuesto, pero reconocen como que hay entre 70 y 80 mil millones de lempiras que tienen que buscarlos en algún lado para cuadrar el proyecto de presupuesto de 406 mil millones. Si es que así lo aprueba el Congreso, ¿lo recorta o lo incrementa más? Bueno, después de escuchar a Cristian Duarte, escuchamos a don Santiago Herrera con el estudio del país y la situación económica que según el COEP existe actualmente. Don Santiago. Gracias, don Renato. Reitero mi saludo a los panelistas con los que compartimos hoy y al pueblo hondureño que nos hace el honor de vernos hoy. La economía del país no está desasociada de lo que pasa en el entorno externo. Somos en una economía sumamente pequeña, totalmente abierta y por lo tanto expuesta a los shocks externos. La economía de los Estados Unidos desacelera, la economía de Europa desacelera, la economía de América Latina desacelera y la nuestra también. Al mes de junio del año pasado, la economía, según el índice mensual de actividad económica, estaba creciendo al 5.4. Al mes de junio de este año está creciendo al 2.9, o sea, menos de la mitad o casi la mitad de lo que estábamos creciendo. Y eso es producto en parte del entorno externo, que está desacelerando y nosotros estamos fuertemente conectados con ese entorno externo, pero además, en parte por las condiciones del clima de negocios que hoy tenemos en Honduras con bastante incertidumbre, lo cual genera una pausa en la inversión y la inversión nos lleva al grave problema que usted ha planteado en su pregunta, don Renato, que es relacionada con los pobres. Nosotros, como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, representando a todas las gremiales u organizaciones miembros, hemos tenido, y don Mateo Gibrín ha liderado este proceso, de la necesidad de plantear un pacto por el empleo. ¿Por qué hablamos de un pacto por el empleo? Porque el empleo es el que genera ingresos para la familia, porque el empleo, y sobre todo el empleo formal, genera protección o seguridad social para los trabajadores del sector privado. No olvidemos que los trabajadores del sector privado representan el 82% de los empleos totales, ¿verdad? Y si tenemos 2/3 o más de 2/3 de los empleos en el sector informal sin protección social, eso significa precarización. Precarización que las condiciones del empleo ni económicas ni socialmente son válidos como para mantener la calidad de vida en condiciones de dignidad. Y es por eso que nosotros llegamos a plantear, porque en la medida en que tengamos más empleo, tenemos más trabajadores recibiendo ingresos, más de un salario entrando al grupo familiar, y eso dignifica, porque permite mejores condiciones de vida. Decía, viendo las cifras de pobreza que yo manejo hasta 2021, don Renato, en 2017 teníamos 3.6 millones de hondureños en extrema pobreza y teníamos 2 millones de hondureños en pobreza relativa. Según las cifras 2021, que son las últimas que yo tengo disponibles, en pobreza extrema tenemos 5 millones de hondureños y en pobreza relativa tenemos 1.7 millones. No está nuestra economía generando menos pobreza, estamos produciendo más pobres. Estamos expulsando a la gente del mercado de trabajo, se están yendo, como bien lo decía Cristian, en grandes caravanas de migración o se están incorporando a algún tipo de actividad no formal o irregular. Y eso nos preocupa sobremanera, Renato, porque, por ejemplo, no solo es que estamos comprometiendo la producción de hoy, cuando tenemos 1.080.000 ninis con los datos de línea marzo, ¿verdad? Estamos diciendo que de la población total de 9.7 millones, 4 formamos parte de la fuerza de trabajo, o sea, de lo que antes le llamábamos la PEA, la población económicamente activa. Y de esos, 2.3 millones de hondureños tienen problemas de empleo. O sea, no tienen empleo y están buscando, son subempleados, la mayoría, porque no llegan a percibir
un salario mínimo, por ejemplo, y tenemos 1.080.000 ninis. No estudian ni trabajan, están en edad de estudiar o están en edad de trabajar, pero tampoco lo están haciendo. Y eso sacrifica la producción de hoy, pero también la del futuro, porque si no están estudiando y no están adquiriendo las competencias correctas, las habilidades correctas para insertarse con éxito a un mercado de trabajo, entonces estamos sacrificando la producción del futuro. Imagínense que de la población total, entre hombres y mujeres, el 76% de la población en edad de trabajar que están trabajando, el 76% son hombres. Apenas el 48% son mujeres. ¿Y eso qué significa? Que la mitad de la población femenina está dejando de participar del mercado laboral y contribuyendo más a la producción nacional. 1 millón de jóvenes no están estudiando o trabajando y casi 300.000 están desalentados. Dejaron de buscar, buscaban, no encontraron, buscaron, no encontraron, dejaron de buscar. Entonces es un complejo problema que nos lleva como consecuencia a este 6.7 millones de pobres que tenemos, de los cuales 5 millones son extremadamente pobres. Y es una condición, por eso que nosotros, hemos dicho que este es el principal desafío del país. Una economía que debe ser capaz de crecer a nivel sostenido, como dice don Eduardo, ojalá arriba del 6 o 7%, pero yo digo al menos de manera sostenida arriba del 4% para que el pueblo siente el derrame, para que de verdad estemos creando las oportunidades que necesita. Necesitamos crear 150.000 empleos al año, don Renato y compañeros panelistas, pero no lo estamos haciendo. En todo caso estamos perdiendo empleos y eso hace más grave y más retador el desafío. Y le voy a decir algo finalmente, que si nosotros no somos capaces de trabajar juntos, el gobierno, los empleadores, los trabajadores, la sociedad civil y la academia, no vamos a ser capaces de enfrentar esta problemática, porque esta problemática no aguanta para uno solo, ni el gobierno, ni nosotros, ni nadie más va a ser capaz de sacar el país. O estamos todos sentados a la mesa o no hay, y con un diálogo franco, responsable, serio, de tomar decisiones y acciones, o no vamos a ser capaces de sacar a Honduras de esta problemática tan gruesa. Usted planteaba hace un momento lo que está pasando en Argentina. No hemos llegado a esos extremos, pero estamos a punto, si es que no tomamos decisiones hoy, y las decisiones las tenemos que tomar entre todos. Vamos a ver, de repente discrepan en el número de pobreza extrema y pobreza relativa. 6.7 millones maneja el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, 5.2, 5.3 millones maneja el gobierno. Pero donde coinciden es que la cantidad de pobres es abundante en Honduras. Ahí coinciden. Y ese es el punto que nos quedamos, que la cantidad de pobres es abundante. Solo quiero que respondan mis panelistas a un concepto básico que ya mencionaba Cristian Duarte, para que nos vayamos entendiendo y luego entremos a esa premisa que ha mencionado Santiago Herrera. Si no trabajamos juntos, si no nos sentamos en la misma mesa a trabajar con objetivos de nación, gobierno, empresarios, academia, etcétera, etcétera, muy difícilmente vamos a salir de esta. Y cada día vamos a estar más cerca de lo que está pasando en Argentina en este momento. El modelo neoliberal es el responsable de lo que hoy tenemos en el país. ¿Cuándo se inicia este modelo? Se inicia en los tiempos de Rafael Leonardo Callejas. Y continuos gobiernos, especialmente los gobiernos de centro izquierda o izquierda, culpan a ese modelo neoliberal de esos 6.7 millones de pobres o 5.3 millones de pobres. ¿El modelo es el fracaso, Gustavo y Eduardo? Bueno, mire, con este tema, cuando se menciona del neoliberalismo, yo tengo mi posición muy particular. El neoliberalismo al final es cuando no existe una regulación por parte del Estado en los mercados,
de que se permite entonces una libertad de competencia y que todo lo fija naturalmente pues justamente el mercado. En Honduras no ha existido un neoliberalismo, como no ha existido tampoco una política económica bien definida. En Honduras lo que ha existido es un grupo de personas que llega y favorecen a otro grupo de personas, lamentablemente, y eso ha sido la corrupción. Y ese ha sido un problema que ha venido transcurriendo con el transcurso de los años, porque no hemos podido ponernos de acuerdo. Y ahí es donde hago eco de las palabras de don Santiago. Lamentablemente, siempre en materia de los distintos gobiernos, políticamente lo que se ha manejado pues es ya discursos más bien contra grupos específicos y comenzamos con ese estira y encoge. Pero no hemos tenido un modelo, en mi opinión, Renato, de decir que efectivamente eso es neoliberalismo o un modelo económico distinto a ello. Tenemos una oportunidad en este momento. La oportunidad es justamente reconocer cuáles son los problemas que tenemos, tratar de colocarlos en una mesa. Desde las 2 semanas atrás se hizo un planteamiento, un pacto por el empleo, en donde se recogen 8 puntos. 8 puntos para debatir, 8 puntos para sentarnos y planificar. A la fecha no hemos tenido respuesta. Se hizo una convocatoria para la presente semana al Consejo Económico y Social, pero no está incluso el punto del pacto por el empleo. La idea es, si bien quien rectora las políticas públicas son los estados a través de los gobiernos, deben de ser políticas que integren, políticas que permitan también de que sea la representación de los distintos sectores de la sociedad hondureña, incluyendo a la empresa privada, incluyendo a los trabajadores, la academia que es tan importante, y tratar de esa forma de que todos construyamos el modelo económico que nos permita eliminar ese 6.7 de millones. La gente en la calle no entiende ni tan siquiera qué es, y no lo digo en tono tratando de desmeritar, es que la gente lo que en realidad está pensando es que quiere un empleo, y esto lo digo porque lo sé. La gente nos lo dice a nosotros, es innumerable. Yo sé que también los ministros seguramente lo viven, sobre todo porque están en este momento en un puesto de dirección dentro del gobierno, la cantidad de hojas de vida que les ha de llegar a usted. Lo mismo ocurre con la empresa privada, la cantidad de personas que están sin una oportunidad de trabajo, muchas veces cada día más cercano. Cristian mencionaba algo, nos hemos quedado sin personas en el campo y eso es una realidad. La pregunta es ¿por qué nos hemos quedado sin esas personas en el campo? Están migrando. Revisábamos algunos datos el otro día de la Organización Mundial de Migración y lo que aparecía ahí es alarmante. El 76% de las personas migran por temas económicos. Otro porcentaje migra por temas de seguridad y el otro porcentaje, muchos, por reunificación familiar. Y al final, este número de migrantes, hoy Honduras es el segundo país que más personas tiene en México, es parte de todo esto que hemos venido fracasando. Un modelo en realidad en donde pues, sí podemos llegar a tener coincidencias, es que es un modelo donde ha imperado lamentablemente la corrupción de los gobiernos con algunos malos hondureños. Y eso es lo que hay que corregir. Y ese es el momento entonces para que nos podamos sentar sin imposiciones, sino dialogar y determinar qué es lo que más le conviene a Honduras. Y hoy por hoy lo que más le conviene a Honduras es poder contar con el desarrollo de más y más empresas, inversiones. Los gobiernos no generan empleos y en eso creo que también tenemos coincidencias. Quienes generan empleos son las empresas y los gobiernos deben de ser facilitadores de las empresas. No hemos manejado, tenemos que reconocerlo, un discurso en realidad que aliente a la empresa privada. Hemos manejado un discurso que confronta a la empresa privada y aunque muchas veces digamos que no estamos en contra, esa es la percepción que se tiene. Y esto lo digo porque platicamos con los empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Se maneja un discurso en donde lo único que se genera en el país es incertidumbre jurídica continuamente. Y la incertidumbre lo único que hace es alejar las inversiones. El dinero es miedoso y el dinero no está en los países donde no se genera confianza. Y eso es lo que debemos de comenzar a construir. La confianza para poder construir ese modelo económico en realidad que le permita al hondureño emplearse y resolver ese problema de 6.7 millones de hondureños en pobreza. Dos términos vienen siendo el denominador común hasta ahora del programa, en el que han habido 2 intervenciones del sector privado, una intervención del sector público, que es la pobreza y el desempleo. Y el llamado que percibo hace el empresariado para una mesa por el empleo. 2, 3 palabras, 4 palabras, mesa por el empleo,
que surgió precisamente de la dirigencia obrera, recuerdo de Daniel Durón y la gente de la CGT. ¿Qué hace falta para convocar a esa mesa por el empleo si este es el principal desafío que tiene el gobierno para evitar que se siga multiplicando la pobreza y la migración de los hondureños, Ricardo? Sí, gracias. La verdad es que lo he escuchado con mucha atención y con todo respeto, yo diría que en las exposiciones de ustedes encontramos las respuestas, encontramos contradicciones, encontramos además buena voluntad, digamos. En principio, cuando hablamos de neoliberalismo, al neoliberalismo no se le echa la culpa. O sea, es una etapa del capitalismo, y coincido con el abogado Solórzano. Honduras es un país que nunca tuvo un capitalismo desarrollado y le impusieron por lo mismo que decía el abogado Santiago, por nuestra dependencia, le impusieron un modelo, las fuerzas externas, neoliberal, para el que no estaba listo. Es decir, nosotros cuando comenzó a evolucionar aquí el neoliberalismo, apenas estábamos en la experiencia de la sustitución de importaciones, en la inversión pública, etc. Entonces, sucedieron cosas dramáticamente fatídicas como la ley de modernización del subsector agrícola. Yo le voy a decir una cosa, la gente se está yendo de Honduras hace muchos años y ha ido increciendo porque hay una cuestión simple que sucede siempre en el neoliberalismo, porque el neoliberalismo no sucede solo de ricos a pobres en un país, sino de países ricos a países pobres. Entonces, ustedes verán que la migración es un fenómeno brutal en todo el mundo. En Europa han tenido que formar murallas para detener las barcazas que van llegando y todo, pero ¿cuáles son las funciones básicas del neoliberalismo? Porque hay una cuestión básica. El neoliberalismo, como postulado, lo que hace es hablar de que el mercado es fundamentalmente equilibrado por naturaleza, por la mano de Dios. Es decir, se regula solito y todo está bien. Ahí aparecen palabras como la derrama que no sucede nunca. Lo que hace es concentrar riqueza por razones sencillas. Si usted tiene el capital, usted es el que va a invertir. El que no tiene capital no puede invertir. Pero si a eso usted le suma que le quita la casa y le quita el trabajo, le quita la dignidad del trabajo a la persona, no tiene razón para quedarse. La gente, cuando usted habla con ella aquí en este país, está lista para irse y no volver, no quieren ver hacia atrás porque no tienen razón para quedarse. En las encuestas hay algunas preguntas normalmente que son muy interesantes. Es, uno, ¿cuánto tiempo dura una persona en un trabajo? ¿Cuántos años tiene usted trabajando aquí? 40 años, ¿verdad? Aquí solo 24. Bueno, pero 24 años. Ya, de trabajar 45. Sí, eso da una estabilidad sobrada. Ahora, aquí la estabilidad no pasa de 2 años, no pasa de eso. Luego, hay otra cuestión, lo que tarda la gente en busca de trabajo. O sea, porque eso desanima. ¿Cuánto tiempo está la gente dispuesta a buscar trabajo? Y ya después entra decididamente en, bueno, mi única salida aquí es vender lo poco que tengo e irme. Ese es el sistema neoliberal. Así funciona. Además tiene otra característica y es el hecho de que concentra mucho dinero en pocas manos y por supuesto quita sin trabajo, sin arraigo, sin seguridad pública, sin educación, le quita todas las razones a las personas para estar dentro de una sociedad o contribuir al crecimiento de una sociedad en el que su clase dirigente, no le voy a decir dominante, dirigente, donde compartimos responsabilidades como gobierno y empresa, donde su clase dirigente no se va a resolver o a plantear el problema central. ¿Cuál es el problema central? El sistema.
Honduras no puede desarrollarse sin la inversión privada. No puede. El gobierno es deficitario, usted mismo lo dijo así, y tiene años de serlo. Y además se ha despilfarrado brutalmente el dinero. Fíjese usted que el otro día miraba una cifra, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas que tenía para el 2020 $3.000 millones de presupuesto y ejecutó 21.000 millones. O sea, por eso nos critican a nosotros que dicen que somos la riata en la ejecución financiera. Si ellos ejecutaban lo multiplicaban 700% el gasto. Entonces, ¿qué es lo que el otro problema? El Estado es responsable por algunas variables que son fundamentales para la sociedad también. La calidad de la educación y la calidad de la salud pública, ambas sumamente deterioradas. Un Estado deficitario no puede sostener servicios de calidad para la gente. Un Estado deficitario necesita salir de esa condición de crisis permanente en la que vive. El neoliberalismo es su otra fase, establecer el Estado facilitador, el Estado que facilita los negocios. Hay que dar condiciones para la inversión, pero hay que crear condiciones para sostener socialmente la estabilidad del país. Entonces, lleguemos pues a la conclusión aquí. Uno, como le digo, el neoliberalismo no tiene la culpa porque no es un señor. Es como la historia, discrepo con el abogado, mi buen amigo, el abogado Solórzano, cuando dice el dinero tiene miedo. El dinero es intangible. No es miedo, los que tienen miedo son los seres humanos detrás del capital. Son los seres humanos que tienen miedo a perder privilegios detrás del capital. El capital que perfectamente puede dirigirse en la creación, en la multiplicación de las fuentes de trabajo. Mientras más formal, mientras más estable, mejor. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? El gobierno sí ha hecho planteamientos en la dirección de forjar un espacio de trabajo. Lamentablemente, se ha satanizado todo. Nosotros se presentó una ley de mesas ciudadanas que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso Nacional. ¿Para qué es esas mesas ciudadanas? ¿Para qué son? Para este diálogo, no solo por el trabajo, no solo, porque deberíamos coincidir hasta en el lenguaje. Lo que necesitamos es trabajo y entender que la inversión nacional es fundamental. El trabajo nacional es fundamental y reconocer que el trabajo es el que produce riqueza. ¿Qué hay en Honduras? Una enorme especulación financiera. Hay un montón de dinero guardado, ganando intereses. Eso es todo lo que hace. No sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que la precarización de la que habló el abogado Solórzano? El abogado, ¿cómo se llama? Santiago, es muy importante porque ¿qué es lo que sucede con los emprendimientos? No llegan a los 2 años, mueren en 2 años. Eso realmente no es ninguna solución. Eso solo aumenta la pauperización de toda la sociedad. Es decir, ¿por qué estamos produciendo más pobres todos los días? Porque el sistema nos hace y nos lleva a producir más pobres. Y es la mecánica de él, no es que nosotros nos lo propongamos. Yo no creo que ningún empresario tenga el deseo de que se vaya más empleos y más empleos. ¿Cuántos empleos perdimos en el 2020? La pandemia es un imponderable, vinieron 2 huracanes. Pero solo ahí perdimos 200.000 empleos, la misma proporción del empleo que produce la maquila. Lo perdimos en el 2020. Necesitamos producir 150.000, 200.000, 250.000 cada año. Y estar creciendo, que necesitamos crecer, sí, necesitamos crecer a ritmos de 10%. Y sostenido durante 10 años. Pero porque de nada nos sirve crecer 10.1 y después bajar a 2. Sí. Para eso lo que necesitamos es soberanía en nuestra
en nuestra estructura económica. Es decir, que los grandes impactos internacionales nos afecten menos. Dos, que nosotros podamos decidir sobre dónde va la matriz. Hay una cuestión aquí. Cuando yo estaba muchacho, habían sastres, habían costureras, habían zapateros, habían artesanos por todos lados y todos se ganaban la vida, ¿eh? El fontanero, el talabartero, todos se ganaban la vida. Hoy no existe ninguno de esos. ¿No los encontrás? No. Han huido, han migrado. La otra albañiles, cuestión, carpinteros. cuando estábamos jóvenes nosotros, solo le termino aquí porque usted me preguntó. Mire. Sí, pero vayamos midiendo el tiempo todos. Sí, tiene razón. Mire, aquí habían farmacias familiares. ¿Usted se acuerda que aquí era norma que una familia ponía a un hijo a estudiar química y farmacia y después le ponían una farmacia? Y habían farmacias familiares por todos lados. Vaya, busque una sola hoy. Porque esa es la tendencia del sistema, concentrar y aumentar la desigualdad. Cualquier cosa que nosotros hagamos de aquí en adelante, juntos, de acuerdo, tiene que ser tendiente a ir en contracorriente a esa concentración y a esa profundización de la brecha de desigualdad. Si ustedes han escuchado detenidamente la participación de 4 de los 5 panelistas, porque he dejado por último, y luego te lo explico, al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, encontrarán que tanto los representantes del sector público como privado coinciden. Sí. ¿Cuál es el problema en Honduras? Sí. La pobreza, el desempleo. Esto más, Ricardo Salgado dijo hace algunos minutos que él está consciente que no habrá desarrollo sin inversión privada. Lo dijo hace algunos minutos. Y lo dijo que el trabajo es el que crea capital. Que el trabajo es el que crea capital. 2 conceptos. Sin inversión privada no hay desarrollo. Sin trabajo no hay creación de capital. Coincidencias básicas, estructurales, como para que nos motive a lograr acuerdos. Y el siguiente segmento va a explorar estos conceptos, escuchando al sector privado, partiendo de las premisas que has mencionado tú, que reconoces, que el trabajo es el que genera riqueza y que no pueden pasar desapercibidos, relegar o no creer que la inversión privada es fundamental para el desarrollo, para que se sostenga el mismo aparato público. Así que por favor yo les sugiero su atención porque pensamos desde esta trinchera por lo menos obtener hoy algunas coincidencias que nos permitan pasar esta semana con alguna esperanza. Adelante. El tráfico es presentado por Carriones como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Buenos días, mostramos a esta hora de la mañana en frente a frente el tráfico vehicular. Estamos ubicados específicamente en la calle de la Salud. Si usted viene del barrio de la Granja, si usted viene del sector de Comayagüela y se dirige hacia el Hospital Escuela y viceversa, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar, un tráfico vehicular bastante fluido. A la vez también mostramos el tráfico vehicular en el sector del Boulevard Suyapa, también un tráfico bastante fluido. Si usted viene del Estadio Nacional y se dirige hacia el Hospital Escuela, este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora de la mañana. Respete las señales de tránsito y también maneje con cuidado para que sabe que usted lo esperan en su casa. A esta hora de la mañana el tráfico vehicular, este es el reporte. El tráfico fue presentado por Carriones como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. El tema del día. ¿Qué nos convendría hacer como Estado con 6.7 millones de pobres? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir su opinión. Henry Smith nos escribe: si este país tuviera oportunidades para toda esa gente,
la pobreza disminuiría considerablemente año a año, pero los políticos mantienen esa pobreza a través de programas estatales, Vida Mejor, Red Solidaria, porque les interesa un pueblo ignorante. Emilio España, buen día Renato, un saludo a los ministros Salgado y Duarte, excelente participación. La presidenta Xiomara Castro está comprometida totalmente con la creación de fuentes de empleo por medio de alianzas internacionales, así mismo la Red Solidaria, proyecto insigne del gobierno. Aníbal Montoya, ser pobre es una carga muy pesada para el que la lleva y para aquellos a quienes realmente les interesa ayudar. La milla extra del asunto se agrava en el momento en que dicha condición se utiliza para otros intereses hasta convertir a los pobres en su tabla de salvación. Gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Bueno, ya expuestos conceptos como neoliberalismo y conceptos generales de la pobreza que se ha multiplicado en las últimas décadas del país, el desempleo, la informalidad. El mensaje del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé. Muchas gracias, Renato. Mire, el problema más grande que tiene el país precisamente es el empleo. Y a mí me agrada que los representantes del gobierno, el ministro Salgado y el subdirector Duarte, pues hayan exteriorizado estas premisas básicas de que todo lo que andamos buscando es que todos tengan trabajo, la premisa de que la inversión surge más que todo de la iniciativa privada. Es más, el año pasado 90% de la inversión fue de la iniciativa privada y solo 10% fue de la inversión pública, y que necesitamos trabajar juntos para ver cómo resolvemos esto. Entonces, yo sí quiero hablar en el lenguaje que todos entendemos, y es qué es lo que estamos logrando con respecto al empleo, porque al final esa es la respuesta que anda buscando la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos logrando? Y ahí, lastimosamente, yo veo un panorama bastante preocupante y me parece que el gobierno aún no se percata de la gravedad que tenemos con respecto a este problema. Los números del Seguro Social, que usted tuvo aquí al vicepresidente del Congreso, a don Hugo Noé Pino, y presentaron los últimos datos, mostraba un incremento de junio del año pasado a junio de este año de 11,000 afiliaciones nuevas. Ese es el número. Que en base a un año realmente es desastroso. O sea, estamos hablando de que estamos logrando abrir 11,000 nuevas plazas para 150,000 o 200,000 nuevos jóvenes que vienen saliendo al campo laboral. Entonces realmente está, o sea, muy lejos de lo que necesita ofrecer el país. Y me voy a ahondar más porque esto yo creo que es una cifra que todavía no se conoce. Yo me fui a lo que es el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es la aportación privada. Y resulta ser que tomando el mismo periodo de junio 2022 a junio 2023, ¿sabes cuántas afiliaciones nuevas tiene el país? 619. O sea, en un año, en el sector privado, lo que se ha logrado generar son 619 plazas. O sea, la economía, o por lo menos el empleo, está estancado. Así es. Esto no está avanzando. Y yo, sí, al igual que Ricardo y Cristian, me preocupa. A mí me alegra cuando Cristian habla de que hay que promocionar la producción nacional, ¿verdad? Que hay que promover pues, políticas públicas que incentiven, ¿verdad?, la inversión nacional. En todo eso estamos de acuerdo, pero lastimosamente los resultados no han sido ni cerca de los esperados. Y yo sí quiero ser bien enfático en esto. Realmente la Ley de Justicia Tributaria, ¿verdad?, que es el principal proyecto que ha promovido
en el sector económico el gobierno, lo que ha traído es incertidumbre, una paralización de la inversión. Yo no voy a venir aquí a descalificar el proyecto porque no es ese el efecto, lo que estoy hablando es de los resultados. Hemos tenido una reducción de empleos significativa en el sector exportador. Y todo esto al final estamos viendo el resultado neto en las afiliaciones del Seguro Social con un resultado de 619 empleos en un año. Entonces, o sea, es imposible que el país pueda salir adelante en base a 600 empleos por año. O sea, no se está logrando entender el sector público con el sector privado para que el sector privado confíe, porque esa es la palabra clave. No hay confianza en la relación. Y tomando las palabras del ministro Salgado, de que se necesita la inversión privada, el gobierno necesita crear las condiciones para que la inversión privada tenga confianza en invertir. No se ha generado eso. Y al final, mientras eso no se genere, Renato, esto no va a caminar. Entonces, la ley, yo soy de la opinión, eso se debe retroceder. Ha causado un gran daño y la ley no ha sido ni aprobada y ya el daño ya está hecho. Ya la inversión se frenó, ya la fuga de capital ya se dio y los empleos están estancados. Y esos son datos duros, ¿verdad? Que podemos ver en forma concreta. Entonces, no está dando el resultado esperado. Que hay que cambiar el modelo así como lo tenemos. Definitivamente, en eso yo comparto con todos aquí. No puede, o sea, la estructura de la economía es un desastre lo que tenemos. Tenemos un barco que es la economía, que es muy pequeño. Y nadie, esto no es de ahorita, o sea, por muchísimos años, nadie se ha preocupado de construir un modelo económico, o sea, ese barco, que tenga el tamaño para albergar todas las aspiraciones y las necesidades de la población, de la ciudadanía. Tenemos un barco que es raquítico, pequeño, para la población que tenemos. La economía no da para poder cubrir las aspiraciones y las necesidades que tienen nuestros jóvenes. Tenemos muchos, yo lo veo en forma analógica, pero hay muchos jóvenes que están colgados de la orilla de ese barco, porque no logran entrar a esa actividad económica. Y lo que están viendo es a ver a qué barco se avientan mientras están colgados de esa orilla. Y esa es la migración que tenemos. Entonces, no nos hemos preocupado por construir un barco, ¿verdad?, del tamaño y con la dirección que se requiera. Quiero finalizar con esto, Renato. Mucho se habla aquí, se debate de que si el país va a crecer al 3 o al 3,5. Miren, los números que nosotros hemos sacado, cualquier cosa abajo de 5%, el país genera pobreza. Lo quiero decir así, en forma clara. Arriba al 5 también. Al 5 salimos tablas, no estamos retrocediendo, vamos a mantener los niveles de pobreza. Entonces, cualquier cosa abajo de 5, crece la pobreza. Este país necesita crecer por lo menos al 7 si queremos dar pequeños avances de reducción de la pobreza. Pero para eso se necesita inversión, empleos, confianza. Y eso no está en la mesa hoy. Entonces es importante que resolvamos esto, que haya espacios de diálogo donde se puedan resolver estos temas. Porque cada día que pasa es un día que perdemos para nuestra juventud y para el futuro de nuestra nación. Yo no sé, Cristian y Ricardo, si coinciden con ese dato de 619 puestos de trabajo fueron los que se crearon en el último año. Pero es que esos son datos duros. Privado. Ese es del seguro social, el sector de empleo formal. Yo creo, y Eduardo, sí. aquí hay... Voy a empezar con esa analogía que hacía sobre el barco pequeño. Déjennos invitarlos, déjennos avanzar para hacer grande el barco. No se construye a partir del prejuicio, ni se logran consensos a partir de posiciones como
Yo creo que esa ley ya hizo daño, esa ley no está en vigencia, está parada. Esa ley, además, nunca tuvo realmente un debate. Esa ley fue satanizada con una reacción visceral sin considerar las cuestiones esenciales. Mire, la comparación entre lo que pagamos en deuda y lo que podemos invertir en cualquier otra cosa, carreteras, hospitales, etc., es 10-1 o más. Lo que tenemos que pagar el servicio de la deuda, 60.000 millones de dólares hasta esta fecha, este año. Entonces, 60.000 millones, no entiendo esa cifra. 60.000 millones de dólares del Empira en pago de deuda. Ah, bueno, del Empira. Del servicio de deuda, 60.000 hasta esta fecha, falta que termine el año. Y compárelo con los 9.000 millones de los que dispone la CIT, por ejemplo, para hacer carreteras. ¿Cuánto ocupamos los hondureños para... ocupamos 3.000 kilómetros de carreteras que andan, no sé, deben andar en los 7.000 millones de dólares. Ahí no tengo la cifra. No hay comparación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la reacción contra la ley fue demasiado visceral e inclinada y se le dio un sesgo, además, innecesariamente anticomunista. Porque esa ley es una ley, yo diría que no hay nada más liberal que esa ley, sinceramente. O sea, estoy hablando en términos de pensamiento, ¿va? No estoy hablando de partidos, estoy hablando de liberalismo. En esa ley se establecen 2 regímenes nuevos y se eliminan los antiguos. Ya, toda sociedad que experimenta y tiene 50 años dentro de un esquema, y no le ha producido lo que debería o lo que esperaría de la sociedad, el conjunto de la sociedad dice, bueno, hay que hacer correctivos. ¿Qué propone la ley? Hay que crear régimen, hay que incentivar, pero también hay que incentivar lo que ustedes dicen, la producción privada. En Honduras, el dinero de los hondureños en Honduras invertido. Todas esas exoneraciones son para afuera. Entonces, ¿cuáles son los temores? ¿Cuáles son los temores si no hemos realmente discutido, no hemos debatido? Y se hicieron, y esto de todos los debates que tuvo Lazar, se tomaron muchas de las cosas, de las pocas cosas que pudimos llegar a tratar con ustedes, se pusieron, ¿cómo se llama?, dentro de la ley, se hicieron. Ahora, no se puede hablar de consenso cuando lo que quieres es que se rinda el otro. Cuando le decís, yo creo que esa ley hay que quitarla. Eso no es diálogo, eso no es consenso. Eso está, la posición del gobierno cree que hay que tomar ese camino. Discutamos cómo tomarlo, abordámoslo. Pero entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Déjennos que mostremos el tipo de modelo que queremos hacer. Salgámonos de... Yo entiendo a la oposición política. La oposición política tiene que estar haciendo la oposición y estar diciendo que somos los peores del mundo y además lo hacen como sea. Pero ustedes son los motores de la economía y eso lo reclaman todos los días. De acuerdo, es cierto, no estamos generando, ¿cómo se llama? Empleo, no lo estamos generando, porque estamos administrando la crisis que heredamos, porque nos han bloqueado toda iniciativa que nosotros queremos tomar hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que debemos tener un frente en el que sí planteemos, bueno, tenemos una ley tributaria que garantizamos, hicimos los aportes, vamos a poner en práctica esto. Y vamos a empezar a vender, porque ¿de qué se trata el régimen, por ejemplo, el régimen el RINDE, que es para los extranjeros? No, es bueno, zona franca. Es zonas francas, esas zonas francas están en todas partes del mundo. En todos los países que eso existe, es decir, sigue existiendo un régimen, pero ya no tan prolongado en el tiempo. Bueno. Además, se tomó la decisión de que todos los regímenes que dieron, incluso los últimos de Juan Orlando, llegaran hasta su final. Mira, o sea, yo aquí no estoy debatiendo la ley, yo te repito, yo no vine a descalificar la ley, yo lo que vengo a presentar es
cómo estamos hoy. Solo dijiste que hay que quitarla. Lo que dije yo es que no ha quitarla. causado los efectos y la propuesta que esperaba el gobierno. La propuesta aquí es debatámosla y hay que presionar al Congreso para que la discuta. Pero no me digas que la quite. No hay diálogo. ¿En qué momento? Primero dialoguemos nosotros. No, por eso. Pero es que no existieron los espacios de diálogo. Eduardo, sí hubo espacios de diálogo. No, a nivel del Ejecutivo. Con el COEP. No. Es una de las instancias. Discúlpeme, a mí me invitaron a una presentación del COEP. No, a mí en la Cámara nunca vinieron a presentar. No. En el Congreso Nacional hubo 24 audiencias públicas. Pero mira, desde el Ejecutivo hubo procesos. Yo rescato una expresión de Ricardo Salgado que les dice: déjennos trabajar, no se entrometan. Esa es la frase de COEP, déjennos trabajar. Porque lo que estamos haciendo es administrar una crisis. Es decir, he escuchado a Ricardo Salgado, no sé si coincide Cristian Duarte con él, que no se ha generado el empleo que requiere esta sociedad, sencillamente porque ellos lo que están haciendo es administrando una crisis y pagando una deuda pública interna y externa que dicen no les permite generar desde el sector público inversión para crear empleo. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. No podemos parar el país. Pero eso es inaceptable. Pero no lo tenemos parado nosotros. Está parado. La economía está estancada. No hay generación de empleo. Esto no está funcionando. Las personas no se le está dando respuesta ni a sus necesidades triviales. Tú vas a sacar una licencia, no hay. Tú vas a sacar una placa, no hay. Tú vas a sacar antecedentes, no hay papel. En el primer segmento del programa, permítame, por favor, terminar. Entonces, que el problema es el del modelo. ¿Me permite? Entonces, el problema es que no estamos dando respuesta ni en las cosas básicas. Miren, la gente necesita respuestas. La gente necesita respuestas. Ayúdennos a darlas. Y entonces, el problema es que no hay confianza en la relación entre el sector público y el sector privado. Hay que decirlo. No podemos dar respuestas si no hay reformas estructurales. En el primer segmento, todos estuvimos de acuerdo que este modelo, el estadio en el que recibimos la economía, es un completo fracaso. Estamos de acuerdo. Y sin reformas estructurales, no es posible dejar de administrar la crisis y avanzar hacia la generación de empleo. Es sencillo, ¿verdad? O sea, aquí concluimos que los mercados están cautivos, que hubo una gran concentración de riqueza y de poder, que se establecieron monopolios que no dejan que el 85% del empleo es generado por pequeñas y por microempresas, Eduardo. El 85% del empleo. ¿Y qué apoyo, qué incentivos reciben esas micro y esas pequeñas empresas? Y cuando hablamos de que hay que hacer reformas estructurales, nos referimos a que hay que cambiar las reglas de juego. Y eso requiere, pues, precisamente reformas como la Ley de Justicia Tributaria, la Ley del Empleo, el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y a todas estas grandes reformas se han opuesto. Cristian, pero te quiero decir algo. En Argentina, Gabriel Boric no ha podido, porque no tiene el apoyo suficiente. En el Parlamento, perdón, en Chile, Gabriel Boric no tiene el apoyo suficiente parlamentario para una ley tributaria. No digo que similar porque no la he leído, pero una reforma, una ley que él cree va a reimpulsar la actividad económica. ¿A dónde quiero llegar? La palabra correcta es justificar. Ricardo justifica que no hay creación de empleos porque el gobierno está administrando una crisis, porque parte del dinero que se recoge del tributo nacional va al servicio de la deuda. Ahora, y hay un segmento que no se dicen por aquí, la economía no se puede parar. Dicen por acá, es que no nos dejan gobernar, nos obstruyen todas esas reformas estructurales. Concepto democrático. Ese Congreso, quien lo conformó y lo constituyó, fue el pueblo hondureño que quiso con sus votos que así estuviese. ¿Ustedes con cuántos diputados? 40 diputados o 50 diputados, el Partido Nacional con 40. Simplemente por esas razones debe pararse la economía, o qué debe hacer un gobierno cuando no tiene el respaldo dentro del legislativo. Bueno, ¿qué le toca hacer al gobierno cuando no tiene el respaldo del legislativo?
¿O pasaremos 4 años diciendo, no nos deja gobernar la oposición porque no nos permite que pasen las leyes? ¿Qué hacen en otros parlamentos cuando no se logran pasar las leyes porque no tienen los votos suficientes? Pura cultura democrática en el debate después de la pausa comercial. Nota es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Este lunes presentarán ante el Congreso Nacional propuesta de presupuesto de 2024, que ya les digo será de 406.000 millones de lempiras. 70.000 millones tienen que conseguirse en algún lado porque no ajustan los tributos nacionales para poder cuadrar o financiar todo ese presupuesto. Se tiene que recurrir a más deuda para poder financiar el presupuesto. El argumento que le escuché a Rixi Moncada el viernes es que es tan grande la deuda pública interna y externa que buena parte del presupuesto nacional se va justamente en el pago del servicio de deuda. Esa es la noticia que destaca a esta hora Tu Nota. Este lunes presentan el proyecto de presupuesto. Niño hondureño que estaba en semáforo se sorprende al recibir ropa y un juguete. Arquero critica patanería de funcionarios. Director de Injupen condena acciones. Y hoy tenemos nuevos precios de combustibles a partir de las 6 de la mañana. Hoy en Tu Nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. El tema del día. ¿Qué nos convendría hacer como Estado con 6.7 millones de pobres? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Henry Gómez, ¿debe un empresario preocuparse por los pobres? No. Lo que debe de preocupar es el margen de utilidad y el crecimiento de la empresa. No hay que satanizarlos, por eso al Estado es que debe de preocuparle los pobres y los empresarios crear condiciones de crecimiento. Roberto Carlos Salinas, fortaleciendo la institucionalidad de la educación y la protección social, tomando como referencia los modelos ganadores del mundo. Si la seguridad social se fortalece, el pueblo recibirá una inyección intravenosa en contra de la pobreza al atender a los más vulnerables. Michelle, la alianza con China puede abrir oportunidades comerciales y de inversión, lo que puede ser beneficioso para la economía de Honduras. Pero también es importante asegurarse de que los acuerdos sean mutuamente beneficiosos y sostenibles. Continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Sí, es que el público, no creas, el público reacciona muchas veces en relación a la altura del debate. Si el debate es asqueroso, el público se vuelve asqueroso con sus comentarios. Así. Pero cuando se disiente con respeto, el público sigue esa misma línea. Bueno, y esto más, y no es que haya estado fácil el programa. Aquí Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, le ha dicho tanto a Cristian Duarte como a Ricardo Salgado, estamos estancados, nuestra economía está estancada apenas si nos supeditamos a los ingresos en el Seguro Social. Se crearon en el último año, me dijiste, 619 plazas de trabajo. En el sector privado. Hay 6.7 millones de pobres, 5.3, 5.4 millones según Cristian Duarte, pero estamos arriba de los 5 millones de pobres. Y un montón de gente viviendo en pobreza extrema. Y si estamos creando solo 619 plazas anualmente, entonces viene Eduardo y les dice, estamos estancados. ¿Quiere aportar sobre los empleos algo para luego escuchar a los funcionarios del gobierno? Gracias, don Renato. Gracias, don Renato. Y el ministro Salgado dijo algo crucial. La inversión privada es la base de esta economía. Usted lo dijo muy bien. Permíteme, por si no lo ha escuchado alguna gente, quiero repetir esta frase de Ricardo Salgado, que este es un punto clave para que nos vayamos entendiendo, que el gobierno acepte que sin inversión no esperemos reducir la pobreza ni generar riqueza en el país. Nunca rechazamos eso. Nunca dijimos que no era así. Está bien, yo estoy de acuerdo con usted. Entonces,
Ya. El sistema. Honduras no puede desarrollarse sin la inversión privada. No puede. El gobierno es deficitario, usted mismo lo dijo así, y tiene años de serlo. Bueno, el concepto está claro. El concepto está claro. Y cuando hay demasiadas diferencias se pueden partir de estas premisas para ir logrando acuerdos. Santiago Herrera. Sí, él dijo una verdad grande. Primero porque en Honduras el 90% de la inversión es privada. De esa, señor ministro, el 80% es nacional y el 10% es externa, extranjera. En los últimos 12 años, el segundo criterio, el 82% del empleo remunerado asalariado en el país es generado por el sector privado. Usted tiene razón. Y don Cristian, tal vez me corrige la cifra, pero en las estimaciones nuestras, el 80% de los tributos los pagan las empresas en general. Y eso hace que el sector privado sea tan importante como para descartarlo como un actor clave para sentarse a la mesa a hablar de qué hacer para reducir esos pobres. Es en primer lugar. En segundo lugar, cuando comparamos la inversión entre los privados y los públicos, resulta que el crecimiento de la inversión privada en los últimos 12 años ha crecido a un nivel de 49% en 12 años. Y la inversión pública ha crecido a un 4.9%. O sea, un décimo de lo que ha crecido la inversión privada, pero se ha mantenido estancada. Fíjese que en la inversión pública del año 2021, creo, se ejecutó del presupuesto, don Cristian, se ejecutó el 63%. Pero en el año 2022 se ejecutó el 43%. Y en el año 2023, a agosto, creo que tengo las cifras, estamos hablando del 30%. El año pasado la infraestructura se nos destrozó por el invierno dilatado que tuvimos, pero no hubo mayor inversión. De los 17,000 centros escolares, 14,000 están dañados y tampoco hubo inversión. Y el ministro Salgado hablaba de la inestabilidad de los puestos de trabajo, que duran 2 años y se pierde. Eso es producto de la informalidad. La precarización del empleo viene de la informalidad. Y ese es parte del problema, porque tenemos casi 8 trabajadores en el sector informal. ¿Cómo puede ser que tengamos 1.8 millones de trabajadores y en el Seguro Social solo tengamos 840,000 registrados, afiliados? Y eso viola un derecho constitucional de la universalidad de la seguridad social. Y ahí tenemos parado el proyecto de ley de Seguro Social en el Congreso, que lo hicimos las 3 partes, el gobierno, los empleadores y los trabajadores, para salirle al paso al fallo constitucional que declaró la Ley Marco de Protección Social sin lugar, y por lo tanto salimos al paso de eso, pero el Congreso no le ha dado prioridad. Ahí hay otras prioridades y no es una prioridad por el empleo. Que conste, nos dijo Hugo Noé Pino que ya va a entrar a debate eso en el Congreso. Sí. Y llamo la atención sobre una frase que usted utilizó con respecto al anuncio de parte del Gobierno de la República, de la Presidenta en Consejo de Ministros, de enviar un presupuesto al Congreso por un valor de 406.500 millones, si no me equivoco. Del presupuesto que les dejaron el gobierno anterior de 308,000, llegamos a un presupuesto de 392,000 al final para este año 2023, un crecimiento creo que del 31%. El nivel de ejecución anduvo por el orden del 84% con relación al presupuesto. Eso nos dejó una cantidad brutal como de 30 y tantos mil millones sin ejecutar. Pero una buena parte de esa ejecución fue inversión pública. Volvemos al tema, ¿cómo hacemos para complementar el esfuerzo de todos? ¿Y por qué seguir creciendo? Decía don Ricardo Salgado, déjennos trabajar. Y fíjense que 406,000 del PIB de este año, estimado en 827,000,
es casi el 50%. Quiere decir que la mitad de cada 10 pesos que producimos en Honduras, la mitad la tiene en sus manos el gobierno para ejecutarla. Y nos dice, ¿por qué? Porque somos más eficientes o porque enfocamos mejor el gasto y porque somos más buenos que ustedes los privados para hacer las cosas. Déjennos hacerlas. ¿Y cuál es el resultado? El resultado a junio es que menos del 37% de los enfermos reciben las medicinas completas en el hospital público. Nos dice que tenemos casi 1 millón de niños sin estar en el aula cuando deberíamos de tener 1.3 o de los 1.3, 1 millón no están en el aula. Cuando tenemos más de 10.000 cirugías en rezago, cuando la infraestructura está fuertemente dañada, cuando tenemos apagones por más de 200 megas en el periodo seco. Esas son condiciones básicas para que nuestro pueblo pueda tener mejores condiciones de vida y para que las empresas puedan tener mejores condiciones y un mejor clima de negocio. Tenemos 38.000 manzanas de tierra invadidas y se creó una comisión especialísima para resolver el problema. Yo solo he visto noticias que han desalojado 500 manzanas. Se anunció un gran operativo contra la extorsión y todavía no vemos que se capture tanta gente y menos aún no vemos que una sola persona haya sido judicializada. Son condiciones que no favorecen el clima de negocios. Son condiciones que nos dejan en precariedad en cuanto a la confianza. El Congreso hoy nos está dando un espectáculo de más de casi mes y medio, decidiendo qué fiscal ponemos y qué fiscal no ponemos. Y aquí don Renato, como nos dijo, ha tenido 15 días el programa del fiscal todos los días de Dios. Hoy nos trajo a hablar de empleo. Gracias, don Renato. Ese es el debate que queremos tener, de los verdaderos desafíos del pueblo hondureño. Si el hondureño no tiene una mejor condición de vida, una condición digna, no estamos haciendo bien las cosas. Y por eso es que tenemos que estar asentados a la mesa, como lo dije al inicio. Por eso el sector privado, don Mateo Gibrín, con autorización de su junta directiva, ha hecho una propuesta al país. Y hemos sido tan responsables con esa propuesta del Pacto por el Empleo de llevarla a la instancia correspondiente, según la ley, que es el Consejo Económico y Social, que es la instancia de diálogo por excelencia, de diálogo social por excelencia, para que estemos los actores hablando del tema. Yo quisiera, don Renato, pedirle por favor que se suba la lámina de una presentación donde aparece el Pacto por el Empleo y que nos dé la oportunidad de presentarlo. Tal vez don Gustavo nos ayuda. Ahí está, básicamente los principales temas. 8 puntos para no poner todo, pero destacando lo más importante. Y tal vez sobre esa base podemos debatir un poquito con los amigos que representan al gobierno de la República. Pero que conste, me gustó mucho el debate, me gustó mucho el debate generado entre Eduardo Facusé, Ricardo Salgado y Cristian Duarte, porque se han dicho las cosas con intensidad y con respeto. Sí, pero también vamos a responder a ya este viene con cifras, que no es que no tenía cifras el tuyo, pero le faltaban láminas, ahora vienen las láminas. Vamos. Renato, aquí usted mencionaba de qué se puede hacer cuando tenemos un Congreso Nacional que no está haciendo o cumpliendo con su deber de legislar. Hay un montón de temas que se pueden hacer, algunos que requieren del Congreso, otros que requieren de la voluntad entre el gobierno y los distintos actores. Cuando se presentaron las reformas tributarias se hizo un análisis el cual nosotros leímos detenidamente y uno de los aspectos que se cuestionaban era la regresividad de los impuestos. Y justamente tomando como referencia eso, nosotros hemos venido sosteniendo de que es necesario reducir el impuesto sobre venta del 15 al 12%. Esto ha traído malos comentarios también, y hago referencia porque al final hablamos de una relación de respeto, una relación en donde pues debemos de generar esa confianza. Y cuando se planteó esto, de que el dinero debería de estar en el bolsillo de las personas para que pueda circular el dinero, de inmediato también se generaron, pero es algo viable que se puede hacer para ir avanzando en esos temas. El acceso a préstamos para las MIPYMES, esto es necesario. Y todos coincidimos aquí en esos datos estadísticos de que quienes están generando esos empleos
de que quienes están generando las oportunidades son las micros y pequeñas empresas. Las medianas y las grandes pues generan empleos más sostenibles, pero tenemos problemas con las micros y las pequeñas. Y que además estas micros y pequeñas representan un problema en cuanto al tema de que muchas están dentro de la informalidad. Yo no quiero satanizar el tema de la informalidad. El problema es cuáles son las causas por las que estas empresas prefieren quedarse en el sector informal y no acudir a la formalidad. Y ahí vienen una serie de temas que necesitamos atender. La micro y la pequeña empresa requieren atención en el sentido de que nosotros les podamos facilitar. Yo he pertenecido a juntas directivas en el Seguro Social, en el RAP, y a mí me duele cuando hay muchos empresarios que lo que quieren es llegar y ponerse al día para incrementar ese número de afiliados en el Seguro Social, en el RAP, en el Infop, y lo primero que hacen es de inmediato recibir un castigo. Y no les estoy diciendo con esto de que lo que se hizo fue bueno, es que comenzaron a emprender, crecieron. Cuando llegan al punto en donde tienen una cantidad de empleados a los cuales les tienen que responder, la institucionalidad no les responde a ellos y les comienza a cobrar de manera retroactiva las cuotas de los trabajadores, además de las cuotas patronales. Hay que ver qué se hace para poder entonces formalizar esas empresas y que esas empresas puedan acceder también a préstamos. Ayudar a formalizar las empresas con el apoyo económico, facilidad para realizar trámites administrativos, que esto perfectamente lo podemos hacer con el gobierno de la República, hacer un análisis de cuáles son esos trámites que en realidad se están volviendo engorrosos para todos los empresarios y buscar la manera de que eso sea sencillo, de que sea fácil, de que no tengamos que invertir más de 244 días, ¿verdad?, en temas de trámites administrativos solo con el gobierno. Es decir, usted tiene que contratar a una persona para estar haciendo todo eso con el gobierno. Condonar, ¿verdad?, deudas pendientes sin cobrar multas, lo que le mencionaba el seguro, RAP, Infop, apoyo a las MIPYMES, estandarizando los procedimientos también en los municipios. Si bien tenemos el gobierno central, pero también los gobiernos locales, es necesario de que se pueda crear incluso una propuesta de un código tributario municipal con el ánimo de estandarizar distintos cobros y permitir a todas las municipalidades de que puedan crecer y desarrollarse. Crear alianzas estratégicas para la optimización de los recursos de cooperación, asegurar que el dinero destino tenga proyectos públicos a gente de manera efectiva. Y voy a sumar un elemento más, Renato, porque aquí estamos hablando de un tema de pacto por el empleo, hablamos de inversión y algo también hoy en día que está limitando es que tenemos que resolver ese problema de la facilidad para el acceso a divisas en el país, que está generando muchos problemas. A mí me han consultado distintas empresas, Gustavo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Honduras? No podemos comprar dólares, tenemos que cumplir con las distintas obligaciones que nosotros tenemos internacionalmente y Honduras no nos está permitiendo esa facilidad. Ese es un tema que se está padeciendo actualmente. Si un empresario extranjero o nacional en realidad quiere volver a invertir en el país, pues al final va a necesitar divisas y al no tener, lo que hace es mejor Honduras no lo tomamos en cuenta, mejor vamos a ir a buscar otro destino. Empresarios nacionales, empresarios extranjeros que desean. Entonces no se vuelve una condición favorable tampoco para el clima de inversiones. Todo este tipo de temas hay que abordarlos y lo podemos hacer desde ahora, ponernos de acuerdo. Y nosotros estamos en toda esa disposición. Hemos mencionado también, y ya lo decía con anterioridad don Eduardo y Santiago, no existe una agenda por el empleo en el Congreso Nacional. Y nosotros, pues lo que hacemos con esto es una propuesta para que nos sentemos, gobierno y los tomadores de decisiones también en otros poderes del Estado, a platicar, dialogar y alcanzar acuerdos y que posteriormente en otro programa vengamos y digamos, miren, de lo que se planteó por el COEP, que era, pueden haber más puntos que se lleven, que esto no es imposición, esto son ideas que traigan los trabajadores y de esa discusión que se tuvo, de ese debate de altura, nosotros tenemos hoy sí propuestas para traerle a la población hondureña y solucionar ese problema. Escuchamos la reacción del gobierno a través del subdirector de Servicio de Administración de Rentas y el secretario de Planificación y Estrategia Presidencial, Cristian Duarte y Ricardo Salgado, respectivamente, después de la pausa comercial. El clima es presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos.
Es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Damos lectura a más de sus mensajes. Armando Godoy comparte: la gente necesita, número 1, cambiar las políticas públicas que lleven a la discriminación y al odio. 2, cambiar a los funcionarios públicos coludidos con la corrupción y la incompetencia. 3, generar empleo en base a rendimientos. Víctor Wilson: emular modelos que han funcionado en tiempos recientes, ejemplo Estonia, Botswana hasta Ruanda. Brenda Ramos: y si no hay reformas, ¿cómo se va a disminuir esa situación? Las mismas prácticas traen los mismos resultados. Continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Bueno, Cristian, yo hoy he percibido un sector privado que les dice, bueno, sentémonos a la mesa, comencemos por este pacto de empleo. No puede ser que en un año generamos 619 empleos. Ese es el planteamiento, en resumen, básico que están haciendo hoy los empresarios aquí. No sé si podríamos volver a ver la gráfica que presentaron, el plan que presentó COEP ahora. Tal vez lo podríamos poner en pantalla porque me parece que hay una gran disonancia cognitiva. Tengo como una gran contradicción de ver esta propuesta que hace COEP y toda la discusión que hemos estado teniendo. Es como que si la conclusión del primer segmento no fue que el principal problema es el fracaso del modelo que se impulsó durante estas últimas décadas por grupos corruptos en colusión con el Estado, y ninguna de estas medidas propone o plantea desmontar esa estructura corrupta, esa estructura fracasada de atracción de inversión y generación de empleo. Ninguna de estas propuestas. Es más, la primera dice reducir el impuesto sobre venta, cuando el COEP en 2013, con el decreto 278-2013, la ley de racionalización y racionamiento de las finanzas públicas y las exoneraciones, el COEP fue parte de ese proceso de socialización y al final estuvieron de acuerdo en no racionalizar las exoneraciones e incrementar los impuestos. Nosotros lo que decimos es, primero, que paguen los ricos, pues, o sea, que paguen quienes no han pagado impuestos. Si nosotros reducimos el impuesto sobre ventas en este momento, el Estado dejaría de percibir cerca de 10.000, 11.000 millones de lempiras. Sí. Y como hemos discutido, eso significa que hay que ir a sacar dinero a los bancos, que hay que ir a sacar dinero con cooperación externa, y sabemos que ese dinero es más costoso. Y por mencionar otro de los elementos que se ponen acá, acceso a MIPYMES, dar créditos a las MIPYMES. Este gobierno, a través de Banprovi, ha puesto 25.000 millones de lempiras a disposición a través de créditos a las pequeñas y medianas empresas. Pero el problema no es ese, el problema es que el modelo en sí mismo promueve la concentración de riqueza y la cooptación de las instituciones públicas. Hay dos diapositivas que quisiera que proyectemos, porque aquí se ha hablado mucho de los recursos, ¿no? De la insuficiente cantidad de recursos, la insuficiente participación del Estado en la economía, y aquí podemos ver una gráfica que demuestra cómo las exoneraciones están concentradas en apenas el 10% de las empresas más grandes. Estamos hablando de desarrollar a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, que generan el 85% del empleo, que no tienen incentivos, que se enfrentan con condiciones económicas adversas, que no pueden desarrollarse más allá de 3 años, pero los incentivos están concentrados en el 10% de las empresas más ricas, que generan apenas, bueno, las grandes empresas generan como el 11% del empleo. Las empresas exoneradas, que reciben anualmente cerca de 52.000 millones de lempiras, generan apenas el 6% del empleo y concentran el 85.9% de las exoneraciones. El resto de total de empresas de la economía reciben apenas el 14% de las exoneraciones. ¿Qué incentivos tienen? El Estado, mientras no se está aprobando la ley de justicia tributaria que busca equilibrar el terreno de juego, el Estado está dándoles recursos a estos pequeños productores, a estos campesinos, pero de nuevo sigue siendo insuficiente, y tal vez podemos poner la siguiente diapositiva. Y esta me parece importante, tal vez la podemos poner en todo el tamaño de la pantalla, porque esta es una gráfica que muestra la cantidad de empleo que generan las empresas exoneradas por departamento.
En general, generan menos del 10% del empleo. Solo en Cortés, generan el 17% del empleo de todo el departamento. En Francisco Morazán generan el 2.8% del empleo apenas. Hay departamentos en los que no generan ningún empleo. Departamentos en los que generan apenas 6 empleos. En Olancho, 11 empleos reportaron las empresas exoneradas. El 0% del empleo generan en ese departamento. Es decir, este es un modelo que privilegia solamente a un sector de la economía, que está agarrando una cantidad grandísima de recursos. O sea, de nuevo, al año el Estado perdona, este año, en 2022, se perdonaron 51.500 millones de lempiras en exoneraciones, altamente concentrados en unas pocas empresas que no generan empleo. ¿Cuál es el grave problema de eso? El problema de eso es que el Estado entonces no tiene recursos para invertir, o los recursos que tiene son insuficientes. Hablábamos de democracia. 1.7 millones de personas votaron por el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, donde grandes medidas de transformación como la ley de empleo por hora, la ley de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la ley de justicia tributaria, son insignes. Y a todas estas leyes, a todas estas propuestas, se ha opuesto la cúpula empresarial. Cuando se estaba discutiendo la ley de empleo por hora, decían que se iban a perder 500.000 empleos. No se perdieron 500.000 empleos. Ahorita, con la ley de justicia tributaria, bueno, escuchamos a Eduardo que dijo que hay que retirarla incluso. A pesar, Eduardo, de que ha habido un gran proceso de diálogo, a pesar de que ha habido un gran proceso de socialización, se ha dicho, sectores empresariales, partidos políticos han dicho que se van a perder 700.000 empleos. Y eso es una completa falacia, pero todo eso ha formado parte, a nuestro parecer, y yo creo que el pueblo hondureño lo ha podido ver a través de los medios de comunicación, de una campaña fuerte de desprestigio, de una campaña insidiosa de manipulación y de, pues, incluso llegar a decir noticias falsas. Noticias falsas como que se iban a poner impuestos a las remesas. Eso es completamente falso. Noticias falsas como que la información que iba a llegar al SAR iba a ser parte de los mareros. Eso es completamente falso. Y eso ha sido parte de un juego que lo que buscó fue polarizar, boicotear propuestas como la ley de justicia tributaria. De nuevo, nosotros no podemos cambiar la situación de depresión económica, de falta de empleo, de migración, de que las pequeñas empresas no pueden desarrollarse más de 3 años. No podemos cambiarla con medidas cosméticas. Tenemos que hacer reformas estructurales. Lastimosamente, a todas las reformas estructurales se ha opuesto la cúpula empresarial. Y no voy a decir que todos los empresarios, porque de nuevo el 85% del empleo lo generan pequeños y microempresarios. Y en las jornadas de socialización de la ley de justicia tributaria, en las jornadas de socialización de la ley de empleo por hora, esos sectores han mostrado su apoyo. Han dicho, está bien que empiecen a pagar quienes no han pagado. No podemos transformar este modelo de décadas sin esas reformas estructurales, y para eso nos tienen que apoyar. Eduardo. Solo por alusión nada más, don Eduardo, porque Cristian mencionó de que nosotros habíamos apoyado las reformas del 2014 y no es así. Le mandé a Carlos Andino el comunicado que salió en enero del año 2014, en donde no estuvimos de acuerdo con las reformas tributarias que se estaban haciendo. Pero sí con la no racionalización de las que no estábamos de acuerdo con las reformas, y ahí está el comunicado, y sería bueno, te lo voy a compartir también para que lo tengas claro. Ahí nosotros dejamos clara cuál es la posición de COEP y de la Junta Directiva en cuanto a todo el proyecto, un proyecto que también se señala ahí, careció de socialización, careció de debate. No, pero en diciembre de ese año se estaban tomando una foto con Juan Orlando Hernández, no es presentando así, un plan de gobierno. No es así, es completamente cierto, apareció en la asamblea. Ahí está el comunicado, entonces el comunicado, por eso nos encanta a nosotros dejar, porque en una foto se la puede tomar cualquiera y luego te ponen, y eso lo he visto, luego te ponen un montón de cosas. Y yo lo que te puedo decir es, esa es la posición oficial de COEP a través de un comunicado. Y eso entonces lo desmiento, porque nosotros no estuvimos de acuerdo con eso, ni vamos a estar de acuerdo jamás con hacerle daño al ingreso de la población. Porque al final, y vos lo mencionabas ahora que presentabas tus datos también, en cuanto a las empresas, todas esas empresas grandes también lo que hacen es generar riqueza hacia abajo, porque viene y después se comienzan a crear un montón de empresas que le comienzan a prestar servicios a estas empresas. Si esas empresas no existieran,
que lo sepa la gente, pues entonces no tendríamos la pluralización de las empresas, que es un concepto que utiliza mucho don Eduardo, el crecimiento de otras industrias que se van generando para prestar servicios a ellos. Todo es un encadenamiento. Y el discurso también, ya para finalizar, aquí no se ha levantado ninguna campaña de nadie, ni de la cúpula, ni de nada. Más bien ha sido todo lo contrario. Hemos visto nosotros información de muchas empresas que se ha filtrado y es incluso información hasta sensible. Y que eso no contribuye en nada a lo que hemos venido, ya creo todos aquí coincidiendo, la falta de confianza o la inexistencia de la confianza que ha existido. Y eso es lo que hay que colocar en la mesa. Pongamos las reglas claras, digámonos las cosas, pero comencemos a trabajar. Bueno, a mí me restan, para ir ya concluyendo todo esto, plantear dos preguntas rapiditas. Lo que yo percibo aquí es que en el sector público, que sin esas reformas que proponen, estructurales le llaman ellas, le llaman ellos, olvidémonos. No son las únicas, por cierto. Sí, no. Olvidémonos de la generación de empleo. Mire, yo es que quiero repetirlo y ser claro en esto. Yo sí creo que el país necesita cambios, ¿verdad? O sea, así como llevamos el camino, ¿verdad? No hay manera que tengamos futuro como país. En eso digo que todos coincidimos. Ahora, mire, cuando muchos de nosotros salimos a votar en el 2021, nosotros, digamos en lo particular, yo voté por doña Xiomara, ¿verdad? Yo sentí que en ese momento era lo correcto, era lo obligado y no me arrepiento. No me arrepiento, pero me siento defraudado. Defraudado porque no estamos logrando los resultados que esperábamos, ni por lejos. Yo por eso me gusta hablar con cifras. Y entonces ese número de empleos a mí me tiene realmente bien preocupado. Yo creo que el gobierno todavía no se percata de la gravedad del problema económico al cual nos estamos enfrentando. Y yo quiero decir, mire, Cristian, mire, él es una promesa para Honduras. Un joven prudente, responsable, profesional. Lo he logrado conocer. Y con Ricardo, a pesar de que de repente tengamos divergencias en la visión, es una persona respetuosa con la cual se puede dialogar. Siempre lo hemos hecho. No es la primera vez que tenemos oportunidad de dialogar. Entonces, necesitamos crear los espacios de diálogo, crear la confianza para construir las soluciones que necesita nuestro país. Lastimosamente, y esto yo quisiera decirlo de la mejor manera, si no obtenemos resultados mínimos, los independientes, y ahí yo me incluyo, cuando llegue el próximo proceso electoral, vamos a buscar otro gobierno para elegir, porque no estamos logrando los resultados. Hay mucha gente en este país que no es de un partido ni de otro, sino que cree en un proyecto que se le presenta como una alternativa. Fue el caso del gobierno de doña Xiomara Castro. Muchos quisiéramos el éxito, la mayoría quiere el éxito del gobierno. Yo quisiera que sacaran esos miedos. A mí me parece que el gobierno hay veces no confía en su propia sombra. Mira, hay mucha gente que quiere aportar, que quiere ayudar. Cuando yo digo que se retire el proyecto es porque yo creo que no está bien articulado. Yo no voy a dudar de las motivaciones que tienen ustedes, porque yo sé que aman a este país. Pero la manera como han presentado ese proyecto no está articulado correctamente. Ese es otro debate. Yo por eso dije, yo no quisiera entrar a eso, porque yo creo que ahí nos podemos tardar otras 2 horas. Pero el punto es que se tiene que abrir los espacios de diálogo para poder analizar en forma técnica. Mire, hasta la fecha, yo no he visto ningún análisis de impacto económico sobre esa ley que haya producido el gobierno para poder comparar con lo que nosotros hemos hecho en COEP. Él argumentó que ni siquiera está aprobada. Bueno, es que no importa, pero entonces se tiene que hacer un análisis o una proyección de qué es lo que se espera. Ok, pero a mí me parece que la pregunta básica aquí, se la formulo como periodista, es porque no han podido rebatir la creación solo de 619 empleos el último año. Si es así, como tú lo planteas, como tú lo avalas, como lo avaló Santiago Herrera,
619 empleos en un año, eso fue lo que dijeron. Esas son las cifras del Seguro Social en el régimen de invalidez, vejez y Son muerte. 24,000 empleos formalizados. 24,000 empleos yo le voy a, formalizados. yo le voy a decir, yo creo que eso es a nivel de todo el sector público y privado. Don Eduardo está hablando sector privado, ahora, que es yo invalidez, le voy a vejez y decir, muerte. mire Renato, sobre su pregunta, la verdad es que la pregunta, el primer error está en que nos lo formulen a nosotros, porque si son ellos los que generan el 82%, es de preguntarles a ellos por qué no han generado Por más lo que empleo. acabamos Las de condiciones, mencionar. dicen ellos. Un momento, o sea, yo Después de la pausa nos explica Ricardo Salgado, porque tengo que cumplir con las pausas, porque a las 9 termina el programa, pero tú vienes después con la explicación. Ya estamos al aire, yo te voy a decir algo, a ti es de grabarte todo lo que dices en privado, porque tienes un mejor discurso todavía en privado que en público. Entonces, bueno, aquí hay un planteamiento, la empresa privada exige sentarse a una mesa, comenzar con estos asuntos del pacto por el empleo. Es lo que yo he percibido esta mañana, Ricardo. Yo solo quiero decir algo en lo que debemos centrarnos muy bien. Porque, y no quiero esto que se tome como una cuestión de agresión ni de polémica. Yo creo que si nosotros alcanzamos un acuerdo con ustedes, ustedes pueden destrabar el problema que hay en la Corte. Mucha de la inseguridad en el Congreso, mucha de la inseguridad se provoca en Honduras a raíz de la gran parálisis que se produjo en la justicia durante 12 años. La impunidad, solo Estados Unidos le dijo a su gente durante 12 años que no vinieran para nada aquí. Durante 12 años se los dijo. Y eso que además era el responsable Estados Unidos, porque fue el que avaló los 2 fraudes electorales de 2013 y el 2017, pero eso es otro tema. Hoy día necesitamos fortalecer el diálogo a nivel nacional, pero entendiendo que lo que hay que cambiar es esa estructura que concentra enormemente, porque Honduras tiene 1.000 millonarios y ese montón de pobres. Nosotros, la otra cuestión que tenemos es que pasamos comparándonos, que si nosotros vamos a ser como Costa Rica, que si nosotros vamos a ser como... No, nosotros tenemos que ser como Honduras. Y para eso tenemos que planificar y planificar en conjunto. Toda la sociedad tiene que estar de acuerdo con el plan que debemos cumplir con las metas cada año. Llegar dónde vamos a estar en 10 años, dónde vamos a estar en 20 años. Porque nosotros corremos el riesgo, y esto es serio, serio. Honduras no va a existir en el 2050 de verdad si nosotros no cambiamos. Lo que dice Hariri. Sí. Eso no va a existir, se va a desmembrar el país porque esto es inviable, imposible. Porque la ruta que llevamos en este momento necesita que se destraben todos los problemas que existen. Quiero ver si te entiendo. Tú estás planteando que ellos, en desmedro de un amplio sector de la población, protegen demasiado a un grupito de personas que son los que más acumulación de riqueza tienen en el país? Bueno, eso en definitiva, porque es lógico, una organización gremial como ellos defiende a los intereses más grandes que tiene, es lógico. Pero eso es lo que estás planteando. No, sí, no, eso es lo que estás planteando. Y lo reafirmo. O sea, ellos no defienden igualmente a los 300,000 afiliados que tienen. Hoy día yo les estoy diciendo, por ejemplo, referente a la ley de justicia tributaria, porque no la hemos discutido, estamos hablando del sector que representa y que genera 5% de todo el trabajo que se ocupa en el país. ¿Cuánta voluntad de diálogo tienen ustedes, como lo están planteando ellos hoy? No, Ricardo. Total. Esta plática la podemos tener en mi oficina con café. Y la hemos tenido, Renato, como le mencionaba antes. Antes de que la ley de justicia tributaria fuera remitida al Congreso Nacional, se hicieron 13 cambios.
En el Congreso se han sostenido 24 audiencias públicas y se está discutiendo todavía. No sé si Carlos me podría ayudar con una foto rápido, Pero solo para hacer un brevecito, por favor. Le mandé una foto. En los últimos 12 años se aprobaron 40 decretos en el ámbito tributario. Y aquí podemos ver cómo Juan Orlando estuvo socializando el plan de gobierno en el COEP, a propósito de lo que decía Gustavo. O sea, el COEP acompañó la agenda de reformas tributarias. Pero ahí es un discurso político, porque pero tú tienes un papel que dice... Doña Xiomara no presentó su plan de gobierno. ¿Sabe cuál es la evidencia, Renato? ¿Saben cuál es la evidencia? 40 reformas en el ámbito fiscal. 40 reformas y ninguna tuvo este nivel de oposición que está teniendo la ley de justicia tributaria. Una propuesta de ley. Santiago Herrera, unos 45 segundos. ¿Con qué paladar, con qué sabor queda? Miren, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas, ¿verdad? Y no van a haber empresas exitosas si no generamos de parte de ustedes, en buena parte, un clima favorable a la inversión, un clima de confianza, no de ataque. No va a haber empleos decentes y dignos si no hay inversión de la buena, como lo hemos planteado. Y para eso necesitamos generar las condiciones para que todas las empresas, no importa el tamaño, desde las micro, pequeñas y medianas y grandes empresas, puedan trabajar en paz, en condiciones óptimas para desarrollar inversiones y generar esos empleos. Solo los empleos y la protección social le van a devolver la dignidad al hondureño. Y solo eso es el que va a generar las condiciones de prosperidad que necesitamos. Para eso, señores, sentémonos a la mesa, al diálogo, hablemos sobre propuestas concretas. Una que hoy hemos planteado es el Pacto por el Empleo y en eso estamos centrados. Pausa. Gracias por compartir su opinión, Rolando Bustillo. Para lograr eso se debe hacer lo siguiente. Número 1, meter preso a todo funcionario público que se le comprueben actos de corrupción. 2, que todos paguemos impuestos sin excepción. 3, promover incentivos para la creación de pymes. Y si quieren más ejemplos, vean Singapur y El Salvador. Gracias por compartir su opinión.